Hola, en esta oportunidad vamos a tratar los temas de expresiones regulares y autómatas y la relación que existen entre estos dos conceptos. El objetivo de aprendizaje es especificar expresiones regulares y especificar y construir autómatas finitos. ¿Qué es una expresión regular? Es una regla de formación que permite definir un conjunto C de secuencias llamada conjunto regular. Al conjunto C también se le suele llamar lenguaje regular, porque consta de un conjunto de secuencias que todas se rigen por un mismo patrón. Este patrón es la expresión regular. Si sigma es el alfabeto y O es un conjunto de operadores, podemos afirmar que una expresión regular R está constituida de operandos y operadores. Veamos otro ejemplo. Si sigma es el alfabeto compuesto de A y B y tenemos O, conjunto de operadores, cerradura y el slash, tenemos las expresiones regulares A asterisco, otra A asterisco B, otra A o B. Si R es una expresión regular A asterisco, esta genera una secuencia de 0 o más A's. Si R es la expresión A asterisco B, genera un lenguaje de secuencias de 0 o más A's que terminan con una B. Y si R es la expresión regular A o B, genera un lenguaje generado por solamente dos elementos, o la A o la B. Si consideremos sigma igual a L y D, donde L denota letra y D dígito, construimos la expresión regular L seguida de L o D asterisco. Esto denota el conjunto de secuencias que inician con una letra y le sigue 0 o más letras o dígitos. El asterisco denota la cerradura del conjunto L o D. LDR, lenguaje definido por R, secuencia de letra y dígitos que empieza con una letra. LDR no es otra cosa que el conjunto de los identificadores del lenguaje Java, C# y otros. Tenemos un método para definición de construcciones regulares. Si sigma es el alfabeto, podemos construir las expresiones regulares con los siguientes pasos. R igual lambda denota la expresión más trivial. Genera el conjunto LDR igual al conjunto unitario lambda, donde lambda denota la única tira o secuencia de longitud 0. B. R igual a, donde A es un elemento del alfabeto sigma, genera LDR, conjunto unitario, de la única secuencia A. Debemos precisar que la A del conjunto LDR no es la misma R igual a A. La primera es la expresión regular y la segunda es una secuencia del lenguaje. C. Si R y S son expresiones regulares que generan lenguajes LDR y LDS respectivamente, entonces construimos recursivamente las siguientes expresiones regulares. R entre paréntesis es una expresión regular y genera el mismo lenguaje generado por R. ROS es también una expresión regular y genera la unión de los lenguajes LDR y LDS. R.S es una expresión regular que genera el lenguaje LDR.LDS. El punto denota concatenación de las secuencias de LDR con las secuencias de LDS. RDS se lee cerradura de R, es una expresión regular que genera el lenguaje denotado por la cerradura de LDR, es decir, la cerradura del conjunto de frases generadas por R. Tenemos ahora algunos ejemplos. Si sigma es A, B, tenemos la expresión lambda con su lenguaje, la expresión R igual a A, R igual a entre paréntesis. Presentamos ahora algunas propiedades. Una expresión regular cumple las siguientes características. Si R y S son expresiones regulares, también lo esté, entonces decimos que R o S equivale a S o R. Esta es la propiedad conmutativa respecto del operador slash. Tenemos la asociatividad R o S o T equivale a RS paréntesis o T. Tenemos la asociatividad respecto a la concatenación, la distribución por la derecha de la concatenación respecto del slash,
distribución por izquierda de la concatenación respecto del slash, el elemento idéntico lambda y la idempotencia, cerradura de la cerradura. Presentamos ahora un teorema que dice que para cada expresión regular R existe un autómata finito A, de tal forma que el lenguaje generado por R es el mismo lenguaje generado por A. En el ejemplo, la expresión R es igual a B asterisco. Significa que A ocurre solamente una vez al inicio y le puede seguir 0 o más veces. El autómata tiene dos estados, A mayúscula y B mayúscula. A es el inicial y B con doble círculo denota el estado final. Las transiciones nos dicen que desde el estado A pasamos a B con una A minúscula y del estado B persistimos en el estado B con una B. Este autómata reconoce secuencias de caracteres que inician con una A y le puede seguir o no caracteres B. L de R igual a L de A consta de las expresiones A cuando no ocurre ninguna B, puede ser AB cuando ocurre una B, A de B cuando hay dos B y así sucesivamente. Veamos ahora otro ejemplo. R igual a asterisco B. Se lee cerradura de A, B. Significa que A ocurre 0 más veces y termina obligatoriamente con una B. El autómata tiene dos estados, A y B. A estado inicial, B doble círculo, estado final. Desde el estado A, con el carácter A, seguimos en el estado A. Y cuando ocurre una B, pasamos al estado final B. Quiere decir que este autómata reconoce secuencias obligatorias de una B y le precede o no varios caracteres A. L de R igual a L de A es el conjunto formado por las frases B cuando no hay As, AB cuando hay una A, AB cuando hay dos A y así sucesivamente. Hemos visto anteriormente en forma intuitiva los autómatas finitos. Vamos a dar ahora una definición formal. El autómata finito es un modelo matemático que sirve como reconocedor de frases de un lenguaje. Un autómata finito se puede representar como un diagrama de transiciones, un grafo dirigido, en el que todos los nodos son los estados y las aristas etiquetadas representan las funciones de transición. El modelo consta de 5 elementos. Tenemos E, conjunto de estados, conjunto finito de estados, sigma, conjuntos finitos de símbolos del lenguaje, denominado alfabeto, función de transición, estado inicial, E sub 0 pertenece a E, es un estado, y F, conjunto finito de estados finales. Tenemos la función delta, definida como dominio E por sigma hacia E. Quiere decir que a un par de elementos, X, Y, donde X es un estado y Y es un elemento del alfabeto, le hace corresponder un estado de E. Tenemos la función delta que va de E por sigma hacia E. Estando en un estado de sub I y ocurre una A, pasamos al estado de sub J. Esto se denota como delta de EI, A igual a E sub J. Estando en E sub I, con una B pasamos a E sub K. Tenemos un ejemplo de una expresión regular AB asterisco seguida de AB. ¿Cómo se lee esta expresión? Cerradura de A o B seguida de AB. En este caso tenemos un autómata con tres estados, E sub 0, E sub 1 y E sub 2. Estando en E sub 0 con una A o B, seguimos en E sub 0. Estando en E sub 0 con una A, pasamos a E sub 1. Y estando en E sub 1 con una E, pasamos a estado E2, estado final. Tenemos ahí la definición del autómata, el conjunto de estados, el alfabeto y el conjunto finito de estados. Y la función de transición delta. Tenemos otro autómata para la misma expresión regular anterior, A o B asterisco AB. Tenemos la definición. Podemos ver que este autómata es determinista. ¿Cuándo decimos que es determinista? Cuando la función delta o la matriz delta tiene como entradas estados. Cuando el autómata es no determinista, las entradas de la matriz
serán conjuntos, no estados. También se puede apreciar en el diagrama que cuando es determinista, desde un solo estado se transiciona con una misma entrada a solo un estado. En el caso de no deterministas, desde un estado se puede transicionar con la misma entrada a varios estados. Tenemos ahí dos ejemplos de expresiones regulares con sus respectivos autómatas. Otro ejemplo. Veamos ahora un caso. Consideremos, por ejemplo, una máquina que entrega un caramelo después de recibir un total de 30 céntimos en monedas de 10 y 20. El alfabeto consiste en los tres tamaños de monedas, 10, 20 y 30. Si estamos en el estado 0 y se inserta una moneda de 10, se pasa al estado 10. Con 20 se pasa al estado 20 y con 30 se pasa al estado 30, estado de aceptación. Si estamos en el estado 10 y se inserta 10, se pasa al estado 20 y con 20 o 30 se pasa al estado 30. Si estamos en el estado 20 y insertamos 10, 20 o 30, se pasa al estado 30. Un estado de la máquina representa la cantidad de monedas distintas recibidas hasta el momento en que se entregó el último caramelo. El estado inicial de la máquina indica no haber recibido ninguna moneda. El estado final indica haber recibido por lo menos 30 céntimos. Suponemos que la máquina no entrega vuelto, con lo que se te hará cualquier sobrepago. Tenemos ahora otro modelo denominado máquina de Moore. Una máquina de Moore, similar a una máquina de estados, consiste de 6 elementos, los mismos que la máquina de estados finitos, excepto la función gamma. E, conjunto de estados finitos, sigma, símbolo de entrada, conjunto también, delta, función de transición, E sub 0, estado inicial, delta, símbolos de salida, y gamma, función de transición o de transformación que va de E hacia delta. El gamma muestra los estados accesados por la máquina al momento de explorar la secuencia de entrada. Para una entrada A1, A2, A3 hasta A sub n, donde n es mayor que 0, se tiene la salida gamma de E sub 0, gamma de E sub 1, hasta gamma de E sub n. Veamos un ejemplo. Consideremos la siguiente máquina de estados. Esta máquina acepta solo secuencias múltiplos de 3, en decimal. Estas secuencias serán aceptadas solo si se encontraban en el estado de aceptación E sub 0. Tenemos un conjunto de estados, 3 estados, E sub 0, E sub 1, E sub 2 y alfabeto 0,1. Por ejemplo, la secuencia 1, 0, 1, 1, 0 en base 2 equivale al número 22 en decimal. En general, se acepta el conjunto de los enteros y construyamos la relación módulo 3, relación de los elementos de Z. R se define como el par X, Y, de tal forma que X es igual a Y módulo 3, es decir, X y Y tienen el mismo resto al dividirlo entre 3. Como R es de equivalencia, vale decir R reflexiva, simétrica y transitiva, R parte a Z en clases de equivalencia. En este caso hay 3 clases, la clase 0, la clase 1 y la clase 2. La clase 0 tiene los elementos 0, 3, 6, 9. La clase 1, 1, 4, 7, 10. La clase 2, 2, 5, 8 y 11. Por definición, las clases son excluyentes y la unión de las 3 clases nos da a todo Z. La máquina construida tendrá 3 estados, E sub 0, estado inicial y final al mismo tiempo, estado E1 y estado E2. De E sub 0 con 0 sigue el mismo E sub 0 y con 1 pasa a E1. Desde E sub 1 con 1 vuelve a E sub 0 y con 0 pasa a E sub 2. Y desde E sub 2 con 1 sigue en E sub 2 y con 0 vuelve a E sub 1. La entrada 1, 0, 1, 1, 0 en base 2 equivale a 22 en base decimal y el resto es 1. Así, la salida tendrá 0, 1, 2, 2, 2, 1 y la secuencia de estados accesados será gamma E sub 0, gamma E sub 1, gamma E sub 2, gamma E sub 2, gamma E sub 2, gamma E sub 1, que equivale a 0, 1, 2, 2, 2, 1.
lo cual quiere decir que para reconocer la entrada 10110, la máquina pasa por los estados 0, 1, 2, 2, 2 y 1. Las secuencias reconocidas por esta máquina serán algunas las siguientes: 1, 1 en base 2 equivale a 3 en base 10, y transición desde el estado de sub 0 pasa al estado de sub 1 y vuelve al estado de sub 0, que es de aceptación, por tanto se reconoce. La secuencia 1, 1, 0 en base 2 equivale a 6 en base 10, transiciona desde el estado de sub 0, pasa a E sub 1, luego a E sub 0 y sigue en E sub 0, por tanto se reconoce. Igual ocurre con la secuencia 21. Se muestran algunas referencias bibliográficas para que puedan revisar y complementar su conocimiento. En las próximas presentaciones mostraremos cómo se puede construir un autómata no determinista a partir de una expresión regular, cómo se puede convertir un autómata no determinista a un autómata determinista, la forma de reducir un autómata y construir una gramática a partir del autómata. Espero les haya sido de utilidad esta presentación.